Hernández, jefa del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en este evento organizado por el Club Empresarial de la Cámara y de la mano de nuestro socio protector Grant Thornton. Recordad, aquellos que aún no sois socios, que este club está orientado a ampliar la visibilidad de las empresas y facilitar la conexión entre ellas. Os animamos a que nos preguntéis y, por supuesto, os suméis. Muy brevemente vamos a recordar las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. El webinar va a ser grabado, por lo que las cámaras van a permanecer desconectadas y los micrófonos silenciados. Os rogamos que os identifiquéis en el chat con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente. Y si deseáis formular alguna pregunta, os animamos a realizarla a través de este chat para darles respuesta en el turno de preguntas. Subiremos la grabación de esta sesión a nuestro canal de YouTube, por lo que podréis volver a consultarlo en cualquier momento, incluso compartirlo. Y adelantaros también que os remitiremos en el correo de agradecimiento el contacto de las personas de Grant Thornton para aquellos que queráis profundizar o incluso aclarar alguna duda que pueda surgir con posterioridad a esta sesión. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con una gran consultora, como os decía, Grant Thornton, socio protector del Club Cámara Madrid, una firma que es multidisciplinar, una de las mayores organizaciones mundiales de servicios profesionales, con un equipo de 58.000 profesionales y presencia en más de 135 países. En concreto, hoy tenemos con nosotros a dos grandes profesionales, Sergi Puigserra y Jaime Romano, que nos darán a conocer los aspectos regulatorios de la información no financiera, las pautas que han de seguir las empresas que van a estar sometidas a esta normativa y que además quieran aprovechar la oportunidad de posicionarse de una manera sostenible ante su entorno más cercano, que son sus accionistas, empleados, clientes y proveedores. Sergi Puigserra es socio del área de auditoría de la oficina de Grant Thornton en Barcelona, cuenta con una experiencia de 29 años en auditoría, gestiona auditorías en el sector turístico, químico, industriales y empresas de servicios, tanto en el ámbito nacional como internacional. Jaime es socio del área de consultoría, outsourcing, eficiencia y costes, posee más de 30 años de experiencia profesional en sectores como banca, seguros, telecomunicaciones, servicios e inmobiliario. Además, Jaime está inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y está especializado en la dirección y ejecución de proyectos de apoyo. Gracias a los dos, Sergi y Jaime, gracias a Grant Thornton por esta gran iniciativa, y solo me queda dar paso al primer ponente, a Sergi. Cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Elena, y muchas gracias a la Cámara de Comercio para darnos esta oportunidad de compartir esta sesión con todos vosotros. Bueno, la sesión de hoy habla todo el rato sobre información no financiera y sostenibilidad, pero hay como dos grandes bloques, ¿no? Un primer bloque que voy a estar yo con vosotros, en que intentaré daros las pinceladas más importantes de la normativa que obliga a las empresas en respecto a información no financiera. Obviamente, quizás es la parte menos simpática, ¿no? Porque estamos hablando de normativa y con lo cual normativa implica obligación y no nos gustan mucho las obligaciones. Pero creo que es importante tener claro, desde el punto de vista de empresa, qué obligaciones tenemos para primero todo cumplirlas. Y luego, Jaime, en la segunda parte, hará una visión también más global de decir, bueno, ya que estamos obligados, vamos a dar valor añadido al tema de información no financiera y veremos cómo podemos aprovechar para dar valor a todo el tema de información no financiera y sostenibilidad. Si os parece, voy a compartir la pantalla de la presentación y vamos a iniciar la sesión. A ver si veo. Perdonad que no veo ahora la presentación. No. Disculpad, que no encuentro la presentación. Ahora. Perfecto, ya está. ¿La veis? Perfecto. Voy a lanzarla. Sí. Muy bien. Pues vamos a iniciar la sesión. Este es el contenido un poco de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Como os he dicho, de mi parte, yo me gustaría que al final os pudierais quedar con una visión clara de cuál es la obligación que tenemos como empresa. La obligación básicamente aparece para la mayoría de empresas en el año 2018, que es la Ley 11/2018, en la que se obliga a las empresas de determinado tamaño, que luego veremos,
a publicar una serie de información no financiera bajo un estado que le llaman estado de información no financiera, ¿de acuerdo? Luego veremos a lo largo de la presentación dónde se encuadra ese estado y qué tipo de información hay que dar. Esta ley del estado de información no financiera es una transposición de una directiva europea, ¿de acuerdo? Cuando se transpuso aquí en España en el 2018, la verdad que España fue muy ambiciosa porque hizo una transposición de máximos. Yo creo que somos el país europeo que más exige a nivel de información no financiera a fecha actual. Y básicamente el prólogo de la directiva es muy largo, pero al final el mensaje que nos quiere dar esta directiva es decir que hoy en día hablar de rentabilidad a largo plazo es hablar de economía mundial sostenible. O sea, que no se entiende una rentabilidad a largo plazo sin tener dos grandes pilares trabajados y avanzar en ellos, que es el de justicia social y protección medioambiental. ¿De acuerdo? Como os digo, la ley se aprobó en el 2018. Ya desde el 2018 muchas empresas están obligadas, ¿vale? ¿Qué empresas están obligadas? Como podéis ver aquí, son las sociedades de capital, tanto sean individuales o grupos. Es decir, estamos hablando tanto de empresas individuales como consolidados, ¿de acuerdo? Inicialmente, en el 2008, el primer parámetro que había que cumplir para estar obligados es que tuvieran más de 500 trabajadores, ¿de acuerdo? Más que durante 2 años consecutivos se tuvieran una cifra de activos superior a 20 millones o una importe de cifra de negocio superior a 40 millones, o bien fuera una empresa de interés público, ¿de acuerdo? Pero el primer corte ha de quedar muy claro que es el número de trabajadores. Es decir, si nuestra empresa ya no supera ese número de trabajadores, ya nos vamos a los otros parámetros. Ya ahí nos queda. Pero si tenemos más de 500, sí. La modificación importante es que la misma ley contemplaba que al cabo del tercer año, es decir, este año 2021, en los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2021, ese límite de 500 trabajadores baja a 250 trabajadores. Con lo cual, os podéis suponer que el abanico de empresas afectadas es mucho más amplio, ¿de acuerdo? Es decir, al día de hoy, en el 2021, sociedades individuales o consolidados, grupos consolidados, de más de 250 trabajadores y que durante 2 años consecutivos tengan una partida de activos superior a 20 millones o una partida de cifra de negocios superior a 40 millones. A veces nos preguntan bastante, bueno, ¿y qué pasa para el qué ejercicios computan estos ejercicios consecutivos? Bueno, pues para el año 2021 habría que ver si a finales del 2021 tenemos más de 200, la media de trabajadores, perdón, es la media, ha sido de más de 250 trabajadores y cogiendo el 2020 y 2021 miraríamos los parámetros de que se tuvieran más de 20 millones de activos o más de 40 millones de cifra de negocios. ¿De acuerdo? Luego, otra de las dudas que hay es, bueno, yo soy una empresa individual que tengo más de 250 trabajadores, pero formo parte de un grupo consolidado. ¿Tengo que hacer los dos estados de información no financiera, tanto en el individual como en el consolidado? La respuesta de una consulta al ICAC, la respuesta es que no. O sea, si formo parte de un grupo y mi matriz, la que formula las cuentas anuales consolidadas, hace el EINF e incluye la información mía, obviamente, yo, sociedad individual, estoy exento de presentarlo de forma individual, porque mis datos ya están incluidos en el grupo superior consolidado. Segunda pregunta que nos hacen a veces, vale, pero si mi empresa matriz, que es la que consolida, no está en España, está en otro país, ¿qué pasa entonces? Entonces ahí el tema se complica. Entonces lo que dice la ley es, oiga, mientras usted, la empresa de arriba, nos ofrezca todos los datos que le exige nuestra ley española, la ley 11/2018, estará exento. Ahora bien, como las obligaciones de información no financiera en otros países pueden ser menores a las que hay en España, en ese caso, usted debería hacer un informe complementario con toda aquella información que sí exige la ley española y que no está exigida por la ley del país que consolide. ¿De acuerdo? En estos casos, la verdad es que a la práctica se complica bastante, ¿no? Porque habría que hacer un análisis comparativo de normativa española, es decir, ley 11/2018, con respecto a la normativa del país en que consolida. En estos casos, lo que nos estamos encontrando es que al final las empresas que se encuentran en esta textura lo que hacen es presentan su estado de información no financiera en España, de forma individual o del subconsolidado español, y de esta forma no tienen que hacer esta comparativa
con respecto a otros países, que la verdad es que no es nada sencilla de realizar. ¿Qué obligaciones mínimas hay para la entidad? Bueno, pues obviamente la Ley 11/2018 nos dice que tenemos que preparar un estado de información no financiera de acuerdo con los contenidos que tiene la Ley 11/2018, ¿vale? Y este estado de información no financiera es muy importante que tengamos claros que forma parte del informe de gestión, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la ley nos permite o bien incluir un apartado dentro del informe de gestión que se presenta cuando se presentan las cuentas anuales, o bien, debido también normalmente al gran volumen que tienen estos informes de EINF, presentarlo en documento aparte. Pero aunque se presente en documento aparte, lo que tenemos que tener claro es que forma parte del informe de gestión. ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque en el momento que forma parte del informe de gestión, queda claro que tiene las mismas obligaciones tanto de formulación como de aprobación que puede tener el informe de gestión, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo cual ha de ser firmado por todos los administradores, el EINF, con lo cual le dan un grado de importancia bastante alta por todo el tema de responsabilidad de los administradores. Deberá ser un punto separado de la orden del día de aprobación de la Junta de Accionistas, es decir, aunque forme parte del informe de gestión, tiene que haber un apartado específico en la Junta en que se apruebe de forma separada el estado de información no financiera. Tendrá que ser verificado por un experto independiente, ¿de acuerdo? O sea, ya veremos más adelante en qué consiste esta verificación. Y se pondrá al público de forma gratuita en la web de la sociedad dentro de los 6 primeros meses del cierre y durante 5 años. Esto también es muy importante. Como podéis ver, quieren que sea una información de muy fácil acceso y que todo el mundo pueda consultarla. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si es una información de fácil acceso, obviamente nos interesará que esté lo mejor hecho posible, más por un tema de imagen corporativa. Si es un documento que va a ver mucha gente, tendremos que intentar que esté lo mejor hecho posible. Y también tened en cuenta que esto a veces nos ha provocado que cuando hemos hecho este documento por primera vez, a veces no nos ha gustado mucho la foto que daba nuestra empresa. Entonces también es una forma de acelerar modificaciones importantes y mejoras importantes dentro de todo el tema de información no financiera dentro de las compañías. ¿De acuerdo? La otra pregunta mágica que nos hacen muchas veces es, oye, Sergi, ¿y si no lo presento, qué pasa? Bueno, pues si no lo presentas, que puede implicar, como hemos dicho, que forma parte del informe de gestión, importante, sabéis que el informe de gestión se presenta en el registro mercantil conjuntamente con las cuentas anuales. Pues si una compañía está obligada por los límites que hemos visto anteriormente a presentar un EINF y no lo presenta, es muy probable que el registro mercantil, el registrador, no le acepte, le tumbe las cuentas anuales y no se las acepte, ¿de acuerdo? El hecho de que no te acepten unas cuentas anuales implica que te cierran el registro hasta que no has solucionado esta situación. Tener cerrado el registro obviamente implica que hay muchísimas operaciones societarias que no se pueden inscribir, ¿de acuerdo? Aquí también tengo que decir que la experiencia nos ha dicho que, y supongo que lo habéis sufrido muchos de vosotros en muchas situaciones, que los registradores mercantiles, la verdad es que cada uno van un poco por su cuenta, ¿eh? O sea, porque nos hemos encontrado sociedades que estaban obligadas y que no presentaban el EINF, que el registro mercantil les ha aceptado las cuentas anuales, y nos hemos encontrado registradores mercantiles, incluso de la misma ciudad, que por no incluir el EINF les ha rechazado las cuentas anuales. A priori, lo normal sería que lo rechazaran, ¿de acuerdo? Pero al día de hoy, la verdad es que nos hemos encontrado las dos situaciones. Aparte del posible cierre del registro mercantil, la ley establece una serie de sanciones monetarias que pueden ir desde los 1.200 a 60.000 euros y en caso de sociedades que tengan más de 6 millones de facturación podrían llegar hasta los 300.000 euros. Como veis, tampoco no son sanciones pequeñas. La verdad es que yo no he visto al día de hoy todavía ninguna sanción muy fuerte, pero como todo sabéis que en esto se ponen rápido al día y no nos la podemos jugar. ¿De acuerdo? Entramos ahora, ya hemos visto un poco qué sociedades están obligadas a hacerlo, ¿vale? Y qué obligaciones formales implica la presentación de ley. Y ahora vamos a ver un poco, bueno, en qué consiste esto de ley, ¿vale? Es el estado de información no financiera, pero ¿qué es realmente? ¿De qué estamos hablando? Vale, pues en el estado de información no financiera hay como
dos bloques muy diferenciados, ¿no? Una parte que es un bloque más general, en la que la ley nos dice que hagamos una descripción del modelo de negocio, o sea, nuestro entorno empresarial, nuestra organización, nuestra estructura, mercados en los que operamos, objetivos, estrategias, o sea, una visión de negocio, quién somos y dónde estamos y a dónde vamos como negocio. Y una segunda parte que tiene 5 bloques muy diferenciados, 5 bloques temáticos muy diferenciados, ¿vale? Que es el bloque de cuestiones medioambientales, cuestiones sociales relativas al personal, información sobre el respeto a los derechos humanos, relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno. Y luego hay un último bloque que es un poco un cajón desastre en que se da otra serie de información de la sociedad que ahora veremos. De estos bloques, normalmente, evidentemente dependerá del tipo de empresa y del sector en que opera, pero normalmente la ley donde nos pide más información, un mayor volumen de información, es en el bloque de medioambiental y sobre todo en el bloque de cuestiones sociales y relativas al personal. ¿De acuerdo? En el bloque medioambiental, como podéis ver, en la transparencia nos piden que hablemos de temas de contaminación. Básicamente nos dicen, quieren que les den explicaciones sobre las emisiones de carbono que tiene nuestra compañía o nuestro grupo. Siempre hablo de compañía, pero siempre es o compañía o grupo, ¿eh? O sea, porque si estamos en un consolidado, es de todas las sociedades del perímetro de consolidación, ¿de acuerdo? Nos hacen hablar también sobre economía circular y previsión y gestión de residuos, uso sostenible de recursos. Allí nos obligan a que informemos de la cantidad de agua que consumimos, cantidad de materias primas, qué uso hacemos de energías renovables, etcétera. También hay un apartado de cambio climático que está muy enfocado a la emisión de gases de efecto invernadero y un último apartado de protección de la biodiversidad. Es decir, si nuestra actividad tiene un impacto en la biodiversidad de nuestro entorno. ¿De acuerdo? En el segundo bloque, cuestiones sociales relativas al personal, nos hace hablar del empleo. Ahí la verdad es que hay muchísima información que nos piden, nos hacen decir, oye, número de los trabajadores que tienes clasificados por sexo, clasificados por edad, por países, retribuciones medias también por sexo, país y edad, retribución de los administradores y una muy importante es brecha salarial que tenemos en nuestra compañía. Hay otro punto que habla de organización del trabajo, nos hace decir, oye, porcentajes o de absentismo que tenemos durante el año, una de seguridad y bienestar, accidentes de trabajo que puedan haber, relaciones sociales, aquí nos pide que hablemos de los distintos tipos de convenios que tiene nuestra organización, formación, también decir número de horas por cada categoría profesional de horas de formación que se imparten a nuestros empleados, accesibilidad de personas discapacitadas e igualdad. Pues en igualdad, pues si tenemos planes de igualdad y qué medidas de protección a la igualdad tenemos implantadas en nuestra compañía. Como podéis ver, una información muy exhaustiva. El tercer bloque habla de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Ahí básicamente nos pide que digamos qué procedimientos de diligencia tenemos en materia de derechos humanos y qué prevenciones tenemos en cuanto a los riesgos de derechos humanos. Derechos humanos, quizás ahora a nosotros nos puede decir, oye, bueno, en España no es un tema que a priori debería ser muy significativo. Bueno, seguramente problemas graves de derechos humanos en empresas que estén en España no será muy significativo, pero tenemos que tener en cuenta que la ley nos exige no solo que hablemos de nuestra compañía, sino también de toda nuestra cadena, es decir, desde donde se produce, se distribuye hasta que se vende. Es decir, nosotros a lo mejor podemos tener una pequeña filial en la India, ¿de acuerdo? Y donde estamos produciendo ciertos materiales, pues claro, seguramente si es de esta fábrica en la India, temas de derechos humanos pueden ser significativos. Es importante tener en cuenta que es de toda la cadena, ¿eh? O sea, desde que se empieza a producir hasta que se vende, ¿de acuerdo? El siguiente bloque es la lucha contra la corrupción y el soborno. Bueno, nos dicen, oye, ¿qué medidas tiene usted empresa para prevenir la corrupción y el soborno? ¿Qué medidas tiene usted empresa en contra del blanqueo de capitales? Y también quieren saber, díganos usted todas las aportaciones que haga fundaciones o entidades sin ánimos de lucro, ¿no?
supongo que también está muy, bueno, está muy dirigido a detectar posibles lobbies de influencia que puedan inducir a situaciones de corrupción. Y el último bloque que os decía que era un poco como cajón desastre, ahí básicamente tenemos que explicar qué compromisos tenemos como sociedad con el desarrollo sostenible, correcto, y hablar de nuestra subcontratación de proveedores, es decir, quieren saber si en nuestro proceso de subcontratar a proveedores tenemos en cuenta medidas tanto de justicia social como medioambiental, es decir, si les exigimos a nuestros proveedores que cumplan una serie de requisitos, ¿de acuerdo? También un apartado de consumidores, donde quieren saber, bueno, si tenemos los canales de queja oportunas, qué quejas han habido, qué sistemas tenemos para recoger cualquier incidencia con los consumidores. Y un último subbloque dentro de este que es información fiscal, ¿de acuerdo? Sobre todo, los puntos más importantes aquí nos hacen hablar de la información que tenemos, impuestos que pagamos país por país y qué subvenciones recibimos. Como podéis ver, es una información muy heterogénea, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que a veces nos complica esta información, porque es muy heterogénea, porque no hablamos de muchísimas cosas distintas. Y sobre todo estos temas que hemos hablado, ¿qué nos dice Leif? Oiga, pues respecto a todas estas cuestiones, quiero que me explique cuáles son sus riesgos, qué políticas está usted aplicando, qué indicadores tiene usted para medir todas estas políticas y qué resultados tiene en estos indicadores, ¿de acuerdo? ¿Qué riesgo tenga? ¿Qué políticas aplico? Indicadores para medir los resultados de mis políticas y los resultados de esta medición. Y obviamente nos dicen que toda esta información tiene que ser comparable, material, o sea, significativa, relevante y fiable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Aquí, bueno, evidentemente es lógico, ¿no? Pero el tema de comparabilidad es importante, ¿no? Porque un poco la intención están construyendo una especie de rating a nivel de sociedades para poder comparar en temas de información financiera, sostenibilidad, cómo están las compañías. Ya no solo nos valen los indicadores económicos financieros de toda la vida, que es nuestro fondo de maniobra, que es nuestro cash flow, etcétera, sino que ahora entran en juego otra serie de indicadores que cada día tienen más importancia para la sociedad, ¿de acuerdo? Para estos indicadores, precisamente, bueno, en cuanto al tema de qué es significativo, aquí hay muchos métodos de cálculo, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto en esta transferencia matrices de cálculo de materialidad de varias empresas, pero básicamente el mensaje es decir, oiga, quiero que refleje usted en su EINF todos aquellos impactos, tanto positivos como negativos, también los negativos, que no nos gustan mucho, en temas económicos, ambientales, que tiene su organización o que bien sean muy significativos para los grupos de interés. Grupos de interés, ¿quiénes son? Pues son la gente, conjuntos de personas alrededor de esta compañía que pueden estar interesados, desde empleados, sindicatos, administraciones públicas, inversores, etcétera. Y normalmente se hace con una matriz de materialidad, es decir, en el cual en un lado están los impactos que cada uno de estos temas que hemos visto tienen en nuestra estrategia como compañía, y por el otro lado, en el otro eje están la importancia que tienen para los grupos de interés. En esta matriz nos saldrán aquellos aspectos más significativos respecto a temas no financieros, de los cuales sí o sí tenemos que reportar. ¿Y cómo hacemos los indicadores? Pues claro, indicadores no financieros no estamos acostumbrados a utilizarlos. La ley no te obliga a utilizarlos en concreto, pero sí que te menciona de forma explícita el Global Reporting Initiative, ¿de acuerdo? Los GRIs. Los GRIs son una organización independiente, internacional, pionera en temas de reporting de sostenibilidad y creó ya en su día una serie de indicadores para ayudarnos a reportar información no financiera, ¿de acuerdo? Estos son los GRIs, que sabéis, podéis entrar en la página web de GRI, os podéis descolgar todos los GRIs, están traducidos al castellano, son gratuitos. Y básicamente hay una parte más genérico, que los en 101, 102, 103, que hablan un poco de temas más cualitativos. De esa parte que decíamos inicialmente, explíqueme usted su modelo de negocio y explíqueme usted qué es significativo para usted. Y luego hay un segundo bloque, los 200, 300 y 400, que ya son más temáticos. Los 200 para temas económicos, los 300 para temas medioambientales y los 500 y los 400 para temas sociales, ¿de acuerdo? Sencillamente, estos indicadores dicen, oye, aquí tenemos en este ejemplo que os he puesto aquí en esta transparencia, del bloque de cuestiones sociales dentro de empleo, todo lo que nos pide la ley, pues nos diríamos, oye, ya he aplicado este GRI y está en la página tal de mi EI, ¿de acuerdo? Al final, lo bueno de esto es que
todos empleemos unos criterios uniformes y homogéneos a la hora de calcular los distintos indicadores, porque si no, no serían comparables. ¿Vale? Aparte de los GRI hay otros, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el SASB, etcétera, etcétera. Algunos, pero yo os diría que, bueno, la experiencia nos ha dicho que el 80% más o menos de los estados de información no financiera presentados hasta la fecha se presentan bajo estándares de GRI, de Global Reporting Initiative. ¿De acuerdo? Hemos dicho inicialmente que este EINF, aparte de formar parte del informe de gestión, tiene que ser verificado. ¿De acuerdo? Primera gran pregunta, ¿es obligatorio verificarlo en todos los casos? Sí, en todos los casos, sea individual o consolidado. ¿Quién puede verificarlo? Aquí la ley, la verdad es que al día de hoy no está nada clara. Dice solo por un prestador independiente de servicios de verificación. ¿De acuerdo? No lo regula de forma muy clara. Y nos preguntan, ¿un auditor puede ser? Sí, puede ser un verificador. ¿Y el auditor que me audita mis cuentas anuales puede ser? También puede ser. Lo único que siempre hemos de tener en cuenta las incompatibilidades lógicas en que el auditor de cuentas no puede ser el que nos ayude a elaborarlo, ¿de acuerdo? Y que evidentemente el verificador no puede ser tampoco el que elabore o asesore la elaboración de este. Pero teniendo en cuenta solo estos cortafuegos, el auditor de cuentas está perfectamente, bueno, puede hacerlo y de hecho yo os diría que un 65% de los informes de verificación que se han hecho hasta en estos últimos 3 años han sido el mismo auditor de la compañía, ¿de acuerdo? El verificador, al final, básicamente, ¿qué hace? Mirar que en el EINF estén todos aquellos aspectos, puntos por puntos, que te exige la ley y, obviamente, un segundo apartado que hace el verificador es que todos aquellos datos, todos aquellos indicadores, revisa que estén bien calculados. En el caso de que haya alguna incidencia o que falta información o que haya información errónea, obviamente el verificador tiene que poner una salvedad indicando en que no se ha cumplido. ¿De acuerdo? Para finalizar, yo os diría que al final, aquí hay una frase que recoge mucho el espíritu del tema de la Ley 11/2018. O sea, hoy en día no solo importa cuánto gana, sino cómo se gana, ¿vale? Hasta ahora era solo cuánto y ahora el cómo cada día tiene más importancia. Tiene más importancia para nosotros, empresa, obviamente, pero también para todo lo que está alrededor de la empresa. O sea, al día de hoy, las empresas están buscando un equilibrio entre un modelo económico productivo y eficiente con un modelo que sea legítimo en cuanto a justicia social y justicia medioambiental, ¿de acuerdo? Hay que saber conjugar muy bien estos dos factores, porque realmente la sociedad nos lo está pidiendo. Aquí os he puesto una muestra de artículos, de varios artículos de prensa. Vemos que cambio climático, brecha salarial, fondos de inversión ligados a temas de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Podéis hacer el ejercicio, o sea, yo estoy seguro de que cualquier día de la semana que leáis la prensa, veáis la televisión, noticias, televisión o radio, cualquier día vais a encontrar noticias respecto a temas de sostenibilidad y justicia social, ¿de acuerdo? Cada día, cada día. Esto quiere decir que realmente cada día esto es más importante. Incluso en el último World Economic Forum, el famoso foro de Davos, que se celebra una vez al año en Ginebra, y se reúnen allí todos los líderes empresariales, políticos, intelectuales, los grandes sabios, se reúnen en Davos y hacen un análisis de riesgos. Y en el 2020, por primera vez en la historia, los riesgos medioambientales, como podéis ver, estaban en el top 10 de los riesgos a largo plazo. Aquí la matriz se ve, estos rombos verdes, ¿vale? Que no se lee muy bien, pero son temas, todo lo que es verde son temas medioambientales y están en la primera posición de riesgos para el futuro. Por lo tanto, como podéis ver, realmente es un tema que la sociedad exige y que nosotros como compañía debemos afrontar de la mejor manera. La ley 11/2018 nos obliga de forma explícita a cumplir unos mínimos, pero, como os decía, y daré paso a Jaime, que os va a exponer muchísimo mejor, yo creo que como compañías debemos coger esta oportunidad y traspasar de obligación a oportunidad, realmente. O sea, darle valor añadido. Ya que estamos obligados, darle un valor añadido y ver que realmente puede ser eficiente y bueno para la gestión de nuestras corporaciones y nuestras compañías. Muchísimas gracias. Os dejo ya con Jaime y en la última parte, cualquier duda que tengáis, estaré encantado de poderlas solucionar.
Jaime, dejo de compartir pantalla, ¿de acuerdo? Fenomenal. Y te dejo todo para ti. Muy bien, pues muchas gracias, Sergi. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero empezar agradeciendo a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid la oportunidad que nos da, y al Club Cámara en particular, y al excelente trabajo de Elena, Miriam y todo el equipo, que nos da, digamos, la oportunidad de presentarnos ante vosotros, digamos, para contaros un poco distintos aspectos de esta realidad que cada vez, como todos vemos, bueno, nos impacta más, ¿no? Y veremos, lógicamente, la parte de mi presentación va mucho más enfocada a cuál es, no tanto el plano técnico, que es el que Sergi, evidentemente, ha transmitido en esta primera parte de la presentación, sino realmente, bueno, y las empresas qué, y el mercado qué es lo que está funcionando. Y para ello, también, lógicamente, agradecer a todas las personas representantes de compañías que estáis en este foro, interesadas, digamos, en entender, en una primera aproximación de 60 minutos, cuáles, digamos, los aspectos básicos que os pueden impactar en vuestro negocio. Porque, bueno, me imagino que hay muchas compañías que estaréis oyendo hablar de cifras de empleados, de volumen de negocio, pero es que hay ciertos conceptos de la información no financiera que realmente impactan a cualquier tipología de empresa. Y eso es, digamos, un poquito en lo que quiero centrar, digamos, mi presentación. El mercado de demanda de información no financiera, Sergi lo comentaba, digamos, hace unos momentos, digamos, estamos abrumados con tanta información relacionada con todos y cada uno de los ámbitos que se definen en lo que es un estado de información no financiera, cuestiones medioambientales, cuestiones sociales, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de fraude, etcétera, etcétera. Hay un montón, un sinfín, digamos, de noticias permanentes para cualquier tipo de empresa que hacen que, digamos, tengamos que, bueno, empezar a ocuparnos, digamos, de intentar acomodarnos a estas nuevas directrices que va a marcar las reglas del mercado y muy probablemente el modelo de negocio que muchas de las empresas que estáis aquí vais a tener que redirigir, ¿no? Para, digamos, tratar de incorporar estos conceptos que lógicamente van a prevalecer en el futuro, ¿no? Hablamos de obligación. Nosotros queremos hablar de oportunidad. Es decir, es cierto que, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Que al final los empresarios piensan que esto es, bueno, otra vez más, otra norma más, otro requisito más, probablemente otro gasto más, pero nosotros queremos enfocarlo, digamos, ya que hay un requisito regulatorio desde el punto de vista constructivo. Lo queremos enfocar como una oportunidad más, como un elemento de inversión más, como un elemento de subirnos en ciertos aspectos de innovación y de transformación que tanto se habla ahora, más al negocio que ya tenemos, ¿no? Por tanto, queremos, digamos, hacer esa transformación mental, digamos, hacia algo positivo en lo que puede impactar en nuestra empresa, ¿no? En ese sentido, ¿qué efectos positivos puede aportar un estado de información no financiera, ¿no? Bueno, hemos hablado de indicadores, hemos hablado de elementos que permiten establecer medición de las cosas que hacemos. Eso per se ya es un elemento de mejora. Ya es un elemento de mejora y muchas veces puede contribuir a darnos cuenta de la realidad de nuestra empresa en términos de posibilidades de ser mucho más eficientes y en términos de posibilidad de reducir muchos de los costos en los que estamos incurriendo, ¿no? Obviamente, poco a poco va calando, no solamente entre los órganos de dirección de las empresas, sino entre los empleados, que yo quiero trabajar en una compañía que tenga ciertos parámetros no financieros y que vea o me vea reflejado, digamos, en esos parámetros. Bueno, ese orgullo de pertenencia a compañías un poco más innovadoras en ese terreno creo que es una realidad y creo que el Estado de Información no Financiera ayuda en su divulgación a que el mercado entienda que esa empresa pertenece, digamos, a este grupo, digamos, de más alto nivel de reputación, ¿no? Claro, como empresas, lógicamente también tenemos que observar que esto no solamente es un tema de gestión interna, sino que también va a haber un tema de expectativas de terceros. ¿En qué sentido? Vamos hacia el camino, y lo veremos un poquito más adelante, vamos hacia el camino en el que probablemente para trabajar con la administración pública tengamos que cumplir ciertos parámetros no financieros que hasta ahora no eran o eran potestad exclusiva de los parámetros financieros. Por tanto,
criterios de homologación de proveedores, posibilidad de acceso a ciertos concursos y licitaciones, por supuesto, bueno, y ahora más que nunca, ¿no? El acceso a los fondos europeos, donde muy probablemente una de las condiciones, digamos, de asignación de los fondos Next Generation va a ser el cumplimiento con ciertos aspectos relacionados con cuestiones no financieras y también, dependiendo del tipo de compañías, incluso la posibilidad de participar o realizar emisiones de ciertos instrumentos financieros, los famosos bonos verdes, que ya no solamente a nivel privado, sino a nivel público, ya muchos gobiernos están avanzando. Esta semana leía, por ejemplo, una de las emisiones más grandes que ha realizado el gobierno alemán en bonos verdes, que bueno, a nivel, y son datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a nivel Europa la inversión, digamos, verde está prácticamente al 50% de la inversión global, con lo cual está claro cuál es la tendencia, está claro cuál es la línea que hay que marcar y está claro un poco cuál es el ejercicio que como empresarios o como responsables de empresa tenemos que hacer en el corto plazo, ¿no? Preguntas, ¿no? Preguntas que muchas veces nos hacen y que bueno, intentamos responder y que son las más esenciales. Bueno, ¿qué están haciendo las empresas con el Estado de Información no financiera? ¿Cómo se están adaptando? Bueno, básicamente, bueno, ya lo comentaba Sergi anteriormente, ¿no? Básicamente hay dos grupos, los que se están haciendo el Estado de Información no financiera ellos, y evidentemente tienen que contar con un verificador independiente, eso sí, o los que piden ayuda, pues firmas como la nuestra, por ejemplo, para que les ayudemos a componer esa elaboración, ¿no? Bueno, pues yo os diría, en estos primeros años, lo que ha habido, sobre todo para las empresas de 500 empleados, ha sido un mitad y mitad. Estamos seguros que para las empresas de más de 250 empleados que este año ya tienen que reportar, que será en el reporte del año que viene, lógicamente va a haber la necesidad de apoyar, digamos, en cuanto a qué contenido, en cuanto a qué información, qué indicadores, todos los aspectos que se haya contado que son necesarios incorporar, lógicamente, para cumplir con la normativa, ¿no? Disculpa, Precisamente, Jaime. Perdona, Jaime, sí, soy sí, Elena. sí. ¿Podrías poner la presentación en pantalla completa? Porque yo creo que nos Perdón. facilitará la lectura. Discúlpame que te interrumpa porque está No. Perdón. fantástica, pero Pensaba es que verdad. estaba... Un segundito, ¿eh? Nada, no te preocupes. Gracias, ¿eh? A ver, un segundito, por favor. No sé si... No. Pues un segundo, por favor. Jaime, en configuración de visualización, no sé si lo ves tú. Un segundito, a ver, yo no sé si este... ¿Ahora lo Perfecto, veis? ya está. A ver. ¿Ahí lo veis? Sí. ¿Sí? No, vuelve a estar como antes. Arriba creo que tienes configuración de visualización y ahí es donde creo que antes lo hemos dado a pantalla Completa. Un segundito, porque es que no veo aquí la configuración de la visualización. Vamos a ver, un segundito. No me parece... Ahí se ve, ha cambiado, por lo menos yo veo algo distinto. ¿No? Sí, hola. Está igual, Jaime. ¿Está igual? Pues qué curioso. No. Es que no tengo esa configuración que me comentas, perdona, ¿eh? Yo es que te la estoy viendo en la pantalla, pero claro, quizá tú no la ves. Yo no la veo. Yo no la veo. ¿La puedes compartir tú? Espérame un segundo. Igual puedes tomar los mandos, Miriam. Un segundito. Bueno, pues perdonad por este pequeño inconveniente. Nada, estos son gajes del directo y es que
Es cuestión de mejorar la sesión, no tenerlo. Un segundito, no tardamos nada. Sí, ¿lo ponéis vosotras mejor? Sí, no te preocupes, vamos a intentar, Vale. tú sigues si quieres Bueno, pues en yo la sí, si os exposición, parece, sí, vamos a intentar modificarlo. Venga, adelante, gracias Jaime. disculpad este pequeño inconveniente, ¿no? Vale. Bueno, pues como os estaba comentando, ¿no? Sí, vamos. Ahí ya tenéis vosotras, ¿ya se ve? ¿Se visualiza? ¿Sí? Está Miriam intentándolo, creo. Vale. ¿Lo veis? Lo No. estoy compartiendo. No, no Miriam. ¿No? No se ve. No. Estamos viendo tu carpeta. Ah, vale. Un segundito, perdonadme un segundito, a ver si... Probablemente ahora. ¿Sí? No. ¿No? Por ahora no compartís ninguno. Pues un segundito, porque es que esto sí que es un poco extraño. Vamos a ver si ahora lo veis. Ahora, perfecto, pero ahora ponlo sí. en pantalla Sí, completa. ponlo en Espera, pantalla. estoy en ello. Vale. Bueno, estas cosas ocurren. ¿Ahora lo veis? Sí. Vale, Bueno, pues espérame un segundo, Jaime, que estamos no pasa en nada, el punto... Estábamos en el punto 8. Estábamos comentando un poquito, 8. ya digamos, el lazo con lo que os estaba comentando, ¿no? Todo el tema Divino. relacionado con... un poquito antes, por favor. ¿Aquí? Sí. Vale. Con las preguntas, digamos, que digamos, hacen las empresas para, digamos, aterrizar estos conceptos, ¿verdad? Desde Grant Thornton hemos lanzado una encuesta porque creíamos que la mejor manera de testar esta situación era preguntarle a las propias empresas qué opinaban, ¿no? del estado de información no financiera desde el punto de vista de lo que ha sido su experiencia, ¿no? En el pasado. Fue una encuesta respondida por 285 consejeros delegados, directores generales y financieros de empresas de más de 250 empleados y veis que las características más importantes o las conclusiones más importantes, digamos, que para ellos tiene esto, se podría consensuar en la palabra desconocimiento, ¿no? Desconocimiento de lo que incluye el estado de información no financiera, desconocimiento incluso de la propia legislación y de la obligatoriedad que supone el tener que presentarlo o no presentarlo, con las limitaciones y con las connotaciones registrales y de otra índole que Sergi señalaba con antelación. Y luego se han manifestado sobre que, es que hay muchas empresas que ya están haciendo cosas relacionadas con, ¿no? Y la cosa relacionada más importante es el concepto de responsabilidad social corporativa. Claro, hay muchas compañías que ya han dado pasos, muchísimas compañías han dado pasos en lo que es el ámbito de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Veis que del 100%, el 57% han hecho temas en este sentido, ¿no? Siendo uno de los aspectos más importantes de esta RSC, los temas de formación, digamos, uno de los que menos se ha trabajado, ¿no? Con planes de formación solamente estructurados para el 17% de las compañías, ¿no? Pero al final, digamos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues la conclusión es que hay un desconocimiento importante y sobre todo que hay, como yo diría, como una avalancha de conceptos que no se sabe muy bien si hay que cumplir, no hay que cumplir o hasta dónde hay que cumplir, ¿no? Relacionado con esto, evidentemente ya es la segunda parte de esta explicación que quería daros, está el gran concepto de la sostenibilidad, ¿no? Al final la sostenibilidad está implicada, digamos, en la información no financiera, ¿no? Claro, hay muchas compañías que se han subido al carro, si me permitís la expresión de la sostenibilidad, de distintas maneras. Unos lo han hecho, digamos, considerando como un planteamiento estratégico que tienen que hacer algo en términos de sostenibilidad. Otros simplemente lo que han hecho ha sido comunicar públicamente ciertas acciones relacionadas con la sostenibilidad, pero que para nada convierten a esa compañía en una compañía sostenible, ¿no? También en Grant Thornton nos hemos preocupado por medir, digamos, el pulso del concepto de sensibilidad en las empresas y hemos hecho una encuesta también para el Middle Market en el que 4 de cada 10 empresas reconoce, fijaros la importancia de este punto, que la información no financiera y la información no financiera / sostenibilidad van a estar en el mismo plano. Sabéis que esto ha sido territorio absolutamente copado por la información financiera.
Ahora la información no financiera y en concreto los temas de más sostenibilidad son los que están causando, digamos, un mayor impacto, ¿no? Y por supuesto hay un 17%, digamos, de escépticos puros, ¿no? Pero seguro que ese 17% de una manera u otra en los próximos meses, pocos años, van a tener que hacer algún ejercicio, digamos, de ajuste de algún tipo hacia este concepto de la sostenibilidad, ¿no? Que evidentemente va a suponer cambios en el modelo de negocio, como opinan el 54% de los encuestados, y donde va a haber, si no se ha empezado ya, un plan, digamos, de fijación de medidas orientadas a mejorar este componente de sostenibilidad. ¿Y para ello qué hay que hacer? Pues para ello hay que hablar con todo el mundo al cual le interese lo que como empresa estamos haciendo, ¿vale? Esos grupos de interés, donde están nuestros accionistas, donde están nuestros empleados, donde están nuestros competidores, donde están nuestros proveedores, donde están también organismos públicos en el caso de que tengamos, lógicamente, estar sujetos a ciertas regulaciones. Al final, sí que, como decíamos al principio de esta parte, sí que el mercado está demandando una información no financiera y sobre todo temas de sostenibilidad. A mí me gustaría, pasando a la siguiente slide, hacer una aproximación también sobre el concepto de sostenibilidad, porque antes Sergi ha puesto, digamos, una serie de titulares que hacían mención a hechos que se están produciendo en las empresas, relacionados con la brecha salarial, relacionados con la establecimiento de planes de igualdad, relacionado con el control de derechos humanos, relacionados con temas medioambientales y cómo medimos la huella de carbono. Pero fijaros que aquí hay otra serie de temas a nivel, vamos a decir, económico, social, que digamos no tienen que ver directamente con empresas, pero sí con el mundo en el que estamos viviendo y que lógicamente, pues con todo el efecto COVID, pues ha sufrido lógicamente yo creo que una potenciación, ¿no? Sí es cierto que la gente que estaba en sostenibilidad dice que el tema de COVID probablemente haya demorado un poquito el mantenimiento constante de esa evolución hacia la sostenibilidad, digamos por la propia pandemia, pero eso no quiere decir que se haya dejado en saco roto, ni muchísimo menos. Todos los temas que estáis viendo aquí, lógicamente que tienen que ver con la educación, con la salud, con el bienestar en general y por supuesto con la igualdad, han calado en nuestra sociedad, forman parte de nuestro ADN y evidentemente las empresas tienen que recoger, digamos, estas iniciativas, ¿no? En la siguiente slide he traído, digamos, mucha gente nos pregunta, oye, pero ¿cómo defines tú lo de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues creo que he traído, si queréis, dos tipologías de definición. Una académica, ¿vale? La que muestra la Real Academia Española de la Lengua, que ya veis, bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Tanto aquello que se puede sostener como especialmente en ecología y economía que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Claro, esto está ya más en línea con lo que todos entendemos como sostenibilidad, ¿no? Una académica y otra empresarial, ¿no? Esta en concreto creo que es de la web de la compañía Acciona, en el que, bueno, veis que la definición es, mucho más ampulosa, ¿no? En el desarrollo que satisface necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Es muchísimo contenido para escasas 3 líneas escritas, ¿de acuerdo? Pero veis, digamos, la cantidad de temas que aglutinan la sostenibilidad. Al final, la sostenibilidad está muy centrada en 3 ejes fundamentales, que son los famosos riesgos ESG o ASG, que es ambiental, social y gobierno, y buen gobierno, y son, digamos, como los 3 pilares, digamos, de esa pirámide sobre la que se asienta la sostenibilidad, ¿no? Seguimos avanzando porque tenemos que llegar al punto en el que aterricemos cómo se implementa todo esto en nuestra empresa, ¿no? Aquí voy a ir un poquito más rápido, simplemente esta y la siguiente son, digamos, un poco más justificar, digamos, de dónde procede esto. Esto procede de, fijaros que se empezó a hablar en el año 87 con el informe Brundtland que bueno, promovió Gro Harlem Brundtland, que fue una primera ministra noruega, que, bueno, muy preocupada y además desde la posición que tenía de ser presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en Naciones Unidas, intentó impulsar, pues eso, a finales de los 80, lo que era la mentalidad o, digamos, la preocupación hacia temas de sostenibilidad, ¿no? Bueno, de ahí hasta el 2015, que se publican los famosos ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ha habido mucha ida y vuelta
hasta que se ha concretado un poquito en cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que marcar un poco la trayectoria, digamos, de la sostenibilidad, ¿no? Y, por supuesto, una agenda de cumplimiento, que es la denominada Agenda 2030, que es un poco la que va a dirigir todos estos esfuerzos. Si pasamos a la siguiente transparencia, bueno, ahí tenéis un poquito más de definición y también, bueno, pues algunas empresas que, lógicamente, las grandes empresas son las que han empezado a trabajar también desde un punto de vista de comunicación exterior, muchos de los conceptos o muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que estamos hablando. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que evidentemente hay un documento que podéis acceder a él bastante completo, cuenta con 169 medidas de desarrollo en conjunto de estos 17 objetivos, con lo cual os podéis imaginar, digamos, la cantidad de, bueno, de literatura y sobre todo de acciones que hay que acometer para poder cumplir razonablemente con aquellos que te afecten más, ¿no? Vamos hacia la parte de esto cómo aterriza en la empresa, ¿no? Muchos diréis, bueno, pero es que esto a mí me puede parecer muy lejano. No, no es muy lejano. O sea, es muy cercano. Es muy cercano porque al final las empresas tienen que comprometerse en realizar un conjunto de acciones, ¿vale?, que busquen, digamos, ese acento en la sostenibilidad. Y lo mejor que se puede hacer es utilizar los objetivos de desarrollo sostenible como punto de partida. En la siguiente transparencia veis que esto no es un tema vamos a decir, de sector público o de los gobiernos o de entidades supranacionales, ¿no? Es un tema que aterriza en las propias empresas, ¿vale? Porque al final tenemos que tener claro a nivel de empresa qué cosas tenemos que hacer nosotros para contribuir esto. Aquí el primer link ha sido el estado de información no financiera. Por eso hay tanta correlación entre el estado de información no financiera y su obligación legal y toda la trayectoria, digamos, en términos de sostenibilidad que nos marcan los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos objetivos llevan impactando muchos años sin saberlo, como tal, en nuestra empresa. Están impactando en nuestros ámbitos de riesgos, están impactando en nuestros ámbitos de responsabilidad social corporativa. Por supuesto, en caso de incumplimiento, están impactando directamente en nuestra reputación. Y en caso positivo, están impactando en que al final meterte en el mundo de la sostenibilidad supone meterte de alguna manera en el mundo de la innovación. Y esa innovación va a ayudar a que la consecución de la sostenibilidad sea mucho más fácil, ¿vale? Y esa innovación nos va a traer un repensar nuestros negocios y probablemente una reflexión mucho más profunda de hacia dónde tenemos que dirigir nuestro modelo de negocio. Simplemente a título metodológico, porque es algo que muchos clientes me preguntan, oye, pero esto, si tú me tuvieras que hacer un plan de acción, ¿cómo me lo harías? Bueno, pues primero, conozcamos cuál es el ámbito de actuación, conozcamos cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, veamos cuáles son aquellos que nos preocupan y nos aplican más, porque evidentemente no todos nos aplican por nuestra actividad empresarial. Fijémonos unos objetivos concretos que sean alcanzables y que luego podamos medir. Por eso, digamos, tenemos que establecer un conjunto de indicadores claro en esto. Veamos, yo creo que es la parte más compleja, ¿no? ¿Cómo integramos todo esto en la cultura? Porque al final las compañías, todas las compañías tienen su cultura y todas las compañías que quieran transformar, digamos, este punto, tienen que hacer un ejercicio interno muy profundo de cómo involucrar no solamente a la dirección, sino hasta todos los empleados en esta nueva forma de pensar y de probablemente de actuar, ¿no?, en muchos temas y que nos puede traer, como decía, lógicamente nuevas oportunidades de negocio. Y hay una quinta y última, pero no menos importante, que es comunicarlo. Bueno, ya lo veíamos antes. Hay una, digamos, en este momento se da una dualidad entre lo que llaman el greenwashing, que es decir lo que hago pero sin hacer, pero yo lo digo porque queda bien en el mercado que yo diga que soy una compañía verde, que ahorro no sé cuánto papel y tal, bueno, pues probablemente sin tomar medidas o sin realmente implicarlo en mi modelo de negocio. Hay una diferencia entre eso y trabajar seriamente con un estado de información no financiera como punto de partida en documentos como las memorias de sostenibilidad, informes de progreso conjunto, informes integrados que también se llaman, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, a todo esto, y pasando a la siguiente transparencia, nos viene la regulación, ¿no? Claro, ¿qué es lo que viene? Porque aquí os he intentado transmitir que desde 2006, y fijaros que me he salido un poco del arco, ya estoy en 2022, por lo que viene, hay a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional distintas legislaciones que
tocan temas relacionados con la sostenibilidad. Cierto que en principio muy direccionadas a sectores más regulados de la economía, pero al final todos estos temas calan. Todos estos temas calan y al final son, digamos, transversales a todos los negocios. Hace un mes se ha publicado, sabéis, se ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Bueno, pues esto es una ley que evidentemente tiene un trasfondo tremendo, ¿no?, en cuanto a la cuantificación de la emisión de gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, todo lo que tiene que ver con aquellos aspectos sostenibles más cercanos que estamos viendo todos los días, y entra en vigor. O sea, entra en vigor. Igual que va a entrar en vigor más temas relacionados con clima, con gestión de residuos, con temas que ya vienen de camino, digamos, normalmente inspirados por directivas europeas o directivas internacionales, ¿no? Para finalizar esta parte, y ya termino, bueno, digamos, piezas del puzzle, ¿no? Y aquí cada compañía, digamos, tiene que emplearlas y juntarlas en función también de su estrategia y de el posicionamiento que quiera tener, ¿no? Bueno, tenemos que ver qué elementos, qué herramientas necesitamos para construir este modelo. Y evidentemente aquí siempre que hablamos de herramientas tenemos que hablar lógicamente de tecnologías. ¿Qué realmente se necesita con mi negocio del tamaño que sea para que yo pueda jugar un papel importante en todo esto? ¿Cómo consigo adaptar mi estructura al negocio que tengo que generar o que quiero generar sobre una base sostenible? ¿Cómo homologo, certifico, audito, valido esa información no financiera? Evidentemente, si estoy sujeto por la ley está claro. Si no estoy sujeto por la ley, también puedo hacer, digamos, la primera aproximación sin la necesidad de verificación, pero sí informando al mercado de las cosas que hago, ¿no? Y eso lo puedo informar pues, mediante las memorias que puedo hacer de responsabilidad corporativa, mediante memorias de sostenibilidad o mediante otro tipo de informes. Formar a los empleados, formar a toda la gente, es un paradigma completamente distinto. Creedme que por la experiencia que venimos acumulando y por las impresiones que cambiamos con empresas de todos los tamaños y de todos los sectores de actividad, este concepto ha venido para quedarse, ¿no? Y evidentemente la comunicación, que decía que es importante, y el tema de las certificaciones, ¿no? Y aquí ya en la siguiente de transparencia, que ya es la última, claro, al final todo esto, pues ya sabéis que no basta con que lo diga, sino que, digamos, lo bueno es que alguien nos ponga un sello, o bien mediante la instrumentación de indicadores, como hemos comentado antes, y Sergi ha comentado, hablaba de GRI o de SDG Compass como bueno, estándares, digamos, pues son estándares internacionales de medición, o certificaciones en términos de sostenibilidad, como son las ISOs, que evidentemente se están adaptando a estos nuevos requerimientos, o como la propia ONU, que aquí en España con Cifalunitar certifica, ¿no?, el cumplimiento o el nivel de cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible en aquellas empresas que han decidido avanzar por esa línea. Bueno, hasta aquí esta parte de la explicación. Son muchos conceptos, entiendo que probablemente tengáis muchas preguntas. Es poco tiempo para, digamos, tanto contenido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, encantado de responder a vuestras preguntas y, por supuesto, a vuestra disposición en cualquier momento para ampliar cualquier duda que tengáis. Perfecto, gracias Jaime, gracias Sergi. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas en este momento. Algunas ya han llegado. La primera, tengo una pregunta para los ponentes, para ambos, a ver quién quiere darle respuesta. Además de publicar el estado de información no financiera en la web, ¿la compañía debería publicar también su informe de verificación? ¿Me oís? Sí, sí, sí. Vale. Es muy buena esta pregunta, porque realmente la ley 11/2018 no lo dice de forma explícita. Dice que en la web hay que publicar el estado de información no financiera, pero no te dice que también y el informe de verificación. Se sobreentiende que al final el objetivo de la ley, el fondo de la ley es que se publique también. La realidad al día de hoy es que nos encontramos de todo. Hay compañías que publican las dos cosas, el estado de información no financiera y el informe de verificación, y hay compañías que no. Para mí, realmente una compañía que publique el estado de información no financiera pero no el informe de verificación es, por decirlo de una forma coloquial, quizás sospechosa, ¿no? Porque dices, bueno, estoy publicando esto, pero no hay nadie detrás que me esté diciendo que todo lo que estoy poniendo es correcto. Mi recomendación, obviamente, es que se publiquen las dos cosas. Perfecto.
por otro lado, ¿qué novedades normativas se prevén para los próximos meses? Bueno, no sé, y si quieres me animo yo. Un poco, digamos, un poco por el hilo de una de las transparencias que os he proyectado. Vienen muchas normativas relacionadas sobre todo con la parte medioambiental. Yo diría que es del grupo de todos los grupos de referencia, es, digamos, el bloque más importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, hombre, se pretende, lógicamente, rever los acuerdos de París de 2015, se pretende rever muchas de las legislaciones locales en materia de, como decía, de emisión de gases de efecto invernadero. Se pretende rever muchos aspectos de este tipo. Yo creo que es el primer gran bloque de legislación que viene, ¿no? Pero al final no nos olvidemos, y por los conceptos, no se puede asociar conceptos de sostenibilidad a negocios específicos, son bastante transversales. Por tanto, cualquier transposición que venga de Europa va a recalar aquí. El ejemplo más claro es el Estado de Información No Financiera, que, como comentó Sergi al principio, es una transposición de una normativa europea. Bien. En el caso de que una empresa tuviera, una sociedad tuviera en el grupo pues, distintas actividades, ¿cómo es mejor preparar ese estado de información no financiera? Esto nos pasa mucho, porque claro, si es una sociedad, estamos hablando de una sociedad individual, normalmente una sociedad individual pues se dedica a una actividad, ¿no? Pero como la mayoría de estados de información no financiera se están presentando a nivel consolidado de grupo, sí que es verdad que en un grupo pues pueden haber actividades de construcción, actividades de matanza de vacas, puede haber una tipología muy distinta de actividades. Y no tiene a veces sentido sumar cosas que no sea sumar peras con manzanas. Entonces, ahí normalmente lo que hacen estos grupos es que lo hacen, seccionan la información por grupos de actividad, ¿de acuerdo? Entonces, dicen, dentro del grupo tenemos estas actividades diferenciadas y por cada tipo de actividad dan toda la información y todos los indicadores que les exige la ley. Porque de otra forma, si no, es muy complicado entender la información y al final el objetivo es que sea entendible. En estos casos, la respuesta es agrupar actividades y reportar por distintas actividades. No se te oye, al menos yo no te oigo. No. Perdón, sí. Ahora. Ahora. Nos preguntan si nos podrías aconsejar algún ejemplo de estado de información no financiera a seguir o indicar dónde podemos encontrar modelos para tener una pequeña guía. Hasta donde yo sé, o sea, como modelos como tal no hay, lo que sí que hay, como bien dices, es que, como bien hemos dicho, que las compañías están obligadas a colgar esta información en su página web. Y yo lo que recomendaría ahí es que ir a estas webs de estas sociedades, mirar dentro de nuestra actividad, porque insisto que el estado de información financiera, las normas son iguales para todos, luego dependerá mucho de cómo reportarlo en función del tipo de actividad que tengas. Vayamos a las compañías que tengan una actividad parecida a la nuestra, pero en un tamaño mayor y hayan publicado y los podemos descargar totalmente sin ningún problema toda la información no financiera, todo el estado. Y esto obviamente nos puede ayudar y servir de guía para confeccionar el nuestro resultado la primera vez. Una vez lo tenemos confeccionado por primera vez, luego es alimentarlo año a año. O sea, realmente el hándicap que nos tenemos que preparar y anticiparnos, no esperar al último momento, sobre todo estas empresas que ahora de 250 trabajadores que en el 2021 estarán obligadas. Yo lo que os recomendaría es que os anticiparais, porque hacerlo la primera vez no es que sea muy difícil, pero lleva su tiempo, ¿de acuerdo? Y como guías, pues esto, entrar en las webs de compañías quizás más grandes que ya lo han publicado. Así es un ejercicio duro, me imagino, el arranque, pero luego lo que decís, un poco de mantenimiento anual, pues lo hace más sencillo. Sin lugar a dudas. Claro. A ver, nos preguntan también si no hay un poco de confusión en términos en el mercado, como en los términos de que convive RSC con sostenibilidad y cómo efectivamente son términos similares, se trabajan de una forma transversal en las empresas. Me parece muy interesante esta pregunta y muy acertada, porque efectivamente, como decía, hay una avalancha de conceptos relacionados con la sostenibilidad
que uno realmente, si tuviera que decir, bueno, quiero hacer un informe de sostenibilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Me sirve el informe? Aquí no estamos hablando de una regulación concreta, estamos hablando de la disposición a publicar las actividades que en materia social hace tu compañía, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, hay una confusión, pero hay una cierta lógica evolutiva del concepto de RSC, de responsabilidad social corporativa. Y esa lógica evolutiva es que muchas compañías que ya han empezado a realizar esos informes y lo han empezado a publicar están mucho más cerca de tener modelos de información sostenibles que otros, ¿vale? Por eso yo animo a todas las compañías a que empiecen a hacer, oye, con las posibilidades de cada compañía, porque aquí hay compañías, el RSC es algo que no está ligado al tamaño de la empresa, o sea, esto lo puede hacer cualquier compañía que se dedique a, no sé, a la mecánica, igual que lo puede hacer una gran entidad financiera. El RSC es una actividad digamos, que cubre cualquier digamos, negocio empresarial, ¿no? En ese sentido. Pero yo sí que animaría a que lo hiciera. ¿Por qué? Porque luego va a ser mucho más fácil incorporar otros elementos. Al final, la RSC ha sido, como decía antes, es que esto viene dando vueltas desde finales de los 80 y de los primeros años del 2000. Y bueno, muchas empresas dijeron, oye, yo publico este informe, introduzco datos de cuánto estoy ahorrando, por ejemplo, en papel, y lo traduzco a número de árboles que he dejado, como hacía, por ejemplo, el Banco Santander, ¿no? En una de las publicaciones más llamativas que hizo en su momento, ¿no? La cantidad de árboles cuya tala se había ahorrado con los planes de digitalización del banco, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco hay que ir introduciendo esos conceptos e ir amalgándolos. Pero sí que estoy de acuerdo que ahora mismo dice, bueno, si yo quisiera hacer algo de sostenibilidad, la pregunta inmediata sería, ¿y has hecho alguna vez algo de responsabilidad social corporativa? Empecemos a trabajar por esa línea. Muy bien. También nos pregunta, en cuanto a las certificaciones, ¿no habéis incorporado certificaciones de temas de empleo? ¿Eso qué significa? ¿Que no son relevantes o que hay que, por ejemplo, top employers o inversores en personas o certificación FR no son consideradas suficientemente robustas? No, ni mucho menos. Vale. No se ha puesto por no ser tremendamente detallista en todas las certificaciones. Yo creo que lo importante, todos los organismos, eso sí, la certificación tiene que estar emitida por entidades certificadoras reconocidas, ¿no? Porque al final también es verdad que ha habido mucho certificador, digamos, aprovechado, igual que ha habido mucha empresa aprovechada también en términos de publicar temas de sostenibilidad, el greenwashing que decía antes, también ha habido mucho certificador que ha querido certificar sin tener esa capacidad. Es muy importante. Y los temas de empleo, igual que los temas de igualdad, en las compañías tienen que estar debidamente certificados. Y evidentemente hay compañías muy serias que ponen esa certificación. Pero no hemos querido ser exhaustivos, evidentemente, pero sí, totalmente de acuerdo. Además, el tema del empleo, de la empleabilidad, de la igualdad, es uno de los temas que también en el medio plazo, sin lugar a dudas, va a tener que equipararse de una manera o de otra. Yo, en este sentido, si me permites, estoy absolutamente de acuerdo con Jaime, es importantísimo certificarse, pero para no llevar a confusión a los que nos estén oyendo, es importante decirle, pero lo que es la Ley 11/2018, el Estado de Información No Financiera, no te obliga a que estés certificado. O sea, no tienes esta obligación. Es evidentemente muy conveniente, obviamente, pero la ley no te obliga a que tengas esta certificación. De hecho, la ley te obliga a que informes qué estás haciendo. Si estás certificado, lo informas. Pero no te obliga a, oiga, es obligatorio que usted esté certificado en esto, es obligatorio que usted tenga este plan de igualdad. No, diga, infórmeme usted de como compañía qué es lo que tiene y qué piensa hacer. Pero no nos está obligando a una certificación en concreto la ley. Vale. Por otro lado, nos preguntan si el informe más de una compañía que está validado responde al 100% de los requisitos ambientales del EIN. Sí, a ver, si hay un informe de verificación y en el informe de verificación no hay ningún tipo de salvedad, significa que dentro de una razonablemente se está cumpliendo con la información requerida por la ley. En los dos sentidos que he dicho antes, el verificador te está garantizando de que todo lo que te exige la ley que expliques lo has explicado, punto 1. Y punto 2, que todos aquellos datos que tú estás mostrando en tu informe, pues, consumo de agua, emisiones de gases, etc., esos datos que das son correctos. Eso, la garantía te la da la verificación por parte del experto independiente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos dado respuesta a todas las cuestiones que se nos han planteado y además estamos ya en tiempo, con lo cual, pues, muchísimas gracias, Sergi, muchísimas gracias, Jaime, gracias a todos por acompañarnos
Ha sido un placer, creo que ha sido una exposición extraordinaria, la verdad. Un tema además que nos toca prácticamente a todos, es verdad que a pequeños y grandes, si queremos que efectivamente tener un enfoque y enfocar nuestro modelo de negocio de una forma un poquito más sostenible, pues a todos nos viene bien estas indicaciones, seamos o no una gran corporación, con lo cual pues muchísimas gracias y gracias por acompañarnos de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los asistentes. A vuestra disposición. Un saludo, adiós. Gracias. Adiós, gracias, hasta pronto. Gracias.